Bueno, en breve estaremos contactando con el doctor Guido Gómez Mazara. Estuvo por Santiago en el día de ayer, pero debió irse a Santo Domingo de urgencia y entonces lo tendremos vía Zoom en unos minutitos con nosotros por aquí. Recordar que mañana estaremos en la profundidad, estaremos tocando temas interesantes, temas importantes que tienen que ver con las empresas constructoras que le dan servicio al gobierno, que el gobierno contrata a las empresas ya conocidas, como que no han surgido en los últimos años empresas las cuales puedan responder a los intereses de un presidente de orquestar un plan de construcciones con empresas las cuales pues uno sabe que se establecieron hace mucho tiempo, pero han sido relegadas a un segundo plano. Y se mantienen, por lo menos las de Santiago han estado guisando, como dice uno por aquí. Mire, en el día de ayer también se anunció que en las aguas costeras de Puerto Rico, la Armada de los Estados Unidos ha dispuesto de unos buques que van a estar custodiando la costa. ¿Por qué traemos este tema a colación? Bueno, hace un par de semanas aquí sucedió una tragedia de los que salieron de Cabrera y la semana siguiente dejaron varados en la isla Mona otro grupo, ¿verdad? Prácticamente los engañaron, los montaron, pagaron un dinero y lo dejaron en la isla Mona. Esa es una pequeña islita que está entre la República Dominicana y Puerto Rico. De ahí el canal de la Mona, ¿verdad? De la isla Mona. En la isla Mona dejaron varados otro grupo que se fue después de los de Cabrera, que ha dejado muertes y desaparecidos. Ya el fin de semana pasado, el domingo, se dieron por cerradas las búsquedas y se le dijo a los pescadores que si encuentran los cuerpos, ¿verdad?, que alerten y que los rescaten. Y una semana después, o días después de eso, dejan otro grupo varado en la isla Mona. Y ahora la Armada de los Estados Unidos, recuerden que Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, ha dicho que ha dispuesto de nuevos buques para custodiar las costas de Puerto Rico. Esto lo decimos para que hagamos un poquito de conciencia. Si usted es una persona que le está o le ha estado pasando por la cabeza, ha estado coqueteando con la idea de montarse en una frágil embarcación, como son estas yolitas en las que se hacen los viajes ilegales, que usted sepa que tienen estos días muy en contra el tema climático. El mar está muy picado y eso es a lo que obedece el naufragio de los de Cabrera. Pero que por otro lado usted tiene un sistema de delincuentes que le cobran un dinero y no lo llevan al destino. Incluso se sabe de grupos que los han hecho saltar al mar. De los que estamos hablando ahora es que los han dejado tirados en la isla Mona. Entonces, además del desafío a la naturaleza, desafío al mar y a su brazo poderoso, usted se está arriesgando a enfrentarse a delincuentes que lo pueden estafar. Y a esto se une ahora la fuerza de la Armada de los Estados Unidos, que va a estar custodiando la costa para usted acercarse a Puerto Rico. Por lo que hagamos un poquito de conciencia, tengamos un poquito de conciencia y no nos arriesguemos en ese tipo de viaje, porque llegar a Puerto Rico en yola se está haciendo cada vez más difícil. Hay que ser muy decidido y muy desesperado después de ver estos acontecimientos recién pasados para usted lanzarse al mar en busca de un mejor futuro, mejores condiciones de vida, que esto no se lo va a garantizar el que usted llegue hasta Puerto Rico de manera ilegal. Y más con toda esta seguridad que hay hoy día, no solamente por aquellos que llegan para
pisar tierra boricua, es también aquellos que trafican con drogas, que son muchos los cargamentos que son decomisados. Vemos como casi semanal hay informes de incluso hasta dominicanos involucrados con puertorriqueños y de otras nacionalidades, porque toda esa droga que llega al país no se queda, se va. Esa droga que está llegando por el sur del país, que vemos cuántos cientos de kilos de cocaína básicamente, pues son interceptadas, es lo mismo que están haciendo las guardias, aumentando su número de embarcaciones de guardacosta para chequear, para monitorear todo lo que está ocurriendo por ahí. Muchas veces utilizan esta isla, La Mona, como señala Lenis, a veces para guarecerse y esperar el momento de poder penetrar a suelo puertorriqueño, pero otras veces son dejados abandonados. Aquí hay embarcaciones incluso que han salido de Miche y lo han dejado en Samaná, haciéndole creer que ya llegaron. Una vuelta en alta mar ahí, en la madrugada, y usted no sabe para dónde va, ni a dónde llegó. Bueno, ya, ojalá y que hagamos conciencia. Siempre el ser humano tiene dentro de sí esa búsqueda de progreso, de mejoría y de crecimiento. Pero a veces sacrificando tanto. Es que sí, cuando uno pone en riesgo la vida y a veces uno cree dejar a veces hijos en la orfandad, lo que sufren los familiares cuando pasan casos como el de Cabrera, ¿verdad? Grandes deudas, No. o lo que han ahorrado, invertirlo en lo que creen ellos es una inversión y luego entonces resulta en un fracaso económico y muchas veces de vida. Ese es como tú dices, ponen hasta lo que no tienen para pagar el viaje y resulta que le dieron una vuelta en alta mar y lo dejaron tirados por ahí, en el mejor de los casos. Si no es que cae preso en Puerto Rico o que termina muerto por lo que haya sucedido con la embarcación. Mire, hay viruela del mono en Santiago. Atención, Santiago, hay viruela símica o viruela del mono. En Santiago se ha hecho el reporte de, en el país, 2 nuevos casos. Uno en San Cristóbal, es una mujer de 35 años, y en Santiago hay un caso de un hombre de 49 años que tiene viruela del mono. Se ha dicho que es un caso leve por la razón de que esas 2 personas se están tratando de manera aislada en sus propias casas. Por un asunto de confidencialidad, de privacidad, no se revela el nombre de estos individuos, porque ustedes saben que este tipo de padecimientos se van convirtiendo como en una estampa que se le pone a la persona, y por eso se maneja con mucha discreción. Pero que sepamos que ya en Santiago hay viruela del mono. Si usted tiene en su cuerpo alguna expresión que le lleve a sospechar, debe acercarse al centro de salud más cercano para que le evalúen y se verifique, se constate si usted está padeciendo esto. En caso de que sea un caso leve, le van a aislar y le van a hacer un tratamiento, le van a hacer un seguimiento a través de un protocolo que ya las autoridades de salud tienen establecidos para que usted no contagie a otros, para evitar que se propague más esta epidemia de la viruela del mono, que ya no es una pandemia, pero sí se condena epidemia por la cantidad de países que ya ha comenzado a afectar. Pasa a pandemia cuando prácticamente afecta o tiene posibilidad de afectar a un gran número de la sociedad, de la población mundial. Todavía la viruela del mono está muy lejos de eso. Entonces, si usted ve que tiene algún tipo de úlcera, algún tipo de manifestación parecido a la viruela común, pues debe acercarse a un centro de salud para que le verifiquen, le hagan los análisis del lugar y se constate si usted necesita someterse a un tratamiento o a un protocolo de este tipo. En el mismo cuestionario que hacen las autoridades de salud,
es conocer cómo se contagió esa persona y darle seguimiento. Si hay otras personas involucradas, pues conocerla para de esta manera darle y ofrecerle el tratamiento correspondiente, porque ya son más de 30 los casos que se conocen en la República Dominicana. No tengo preciso el dato ahora mismo de cuántas personas hay infectadas con la viruela del mono, que hace unos meses se conoció muy lejos de República Dominicana, pero este es un país turístico donde llega gente de todas partes y donde hay dominicanos en todos lares, pues siempre hay que tomar todas las medidas de precaución para que esas enfermedades que ya comienzan a sonar en otras latitudes no lleguen a la República Dominicana, aunque es muy difícil cuando se trata de enfermedades como esta. Bueno, vamos nosotros al corte y al regresar vamos a estar conversando con ese dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, es nuestro invitado en el café del día de hoy.
Bueno, tal y como hemos estado anunciando, hoy estaremos conversando con el abogado, el político, el doctor Guido Gómez Mazara. A través de la tecnología nos permite una comunicación directa y con él estaremos pues hablando de temas nacionales, temas importantes que tienen que ver con lo social, lo político, lo económico si se quiere. Es un hombre muy versado, una capacidad y aspirante a la presidencia de la República. Pues con él conversamos y damos los buenos días. Buenos días, Guido. Buenos días, un abrazo a todos. Yo hubiese querido estar con ustedes, como me comprometí, pero un acontecimiento anoche familiar me hizo desplazarme a la capital. Mi hermana la atracaron a punta de pistola a las 6:30. Mi hermana menor, con un niño. Parece que la percepción llegó donde ella y le quitaron un dinero, su celular, a punta de pistola. Y entonces eso me hizo desplazarme para acá. Ya. ¿Qué hacías en Santiago ayer, Guido? Tener una reunión con el equipo de nosotros respecto a temas que tienen que ver con la ruta organizativa, porque a partir del día 30 el partido institucionalmente inicia la etapa de inscripción. Entonces estábamos orientando a los compañeros, escuchándolos, describiendo la realidad de Santiago, porque yo siempre hago ese intercambio con los compañeros. Bien, tú decías institucionalmente, utilizaba esta palabra, a veces hablan del dirigente Guido Gómez Mazara. Oficialmente, dentro de las estructuras conformadas por el PRM, tú no tienes una posición, sí un liderazgo dentro de un sector dentro de ese mismo PRM. Sí, pero gracias a Dios yo no tengo ningún tipo de jerarquía institucional. Todo el mundo sabe mi actitud de rechazo a los métodos, que muchos de ellos llamaron convención de delegados, yo digo de empleados, que terminó con un acto irrespetuoso de historia y hoja de vida como Fafa Tavera, Tony Raful, Ramón Albuquerque. Y si yo hacía una impugnación al método, no podía estar en ninguna instancia de jerarquía en el partido. Jerarquía que no es el resultado de la legitimidad democrática, como nos comprometimos a hacer un partido. Ahora bien, en el proceso de convención para elegir la candidatura presidencial, será el voto de todos los miembros del partido que estén actualmente en el padrón o se inscriban durante el plazo. Así que ahí que yo aspiro a construir mi legitimidad. ¿Y hay alguna seguridad de que será así? Bueno, pero si no hay una seguridad, vamos a cerrar el partido y hacer una separada. Porque lo lógico es que ese partido que eligió un candidato presidencial hace 4 años mediante el voto universal, directo y secreto, no tenga excusas. Ahora, ¿cuál va a ser la excusa? Guido, o sea, cuando uno contempla la realidad de que parece que si se hubiese ido a unas elecciones internas para seleccionar la dirigencia del partido, tú hubieras estado en el punto más alto o en uno de los puntos más altos en la preferencia. Óyete, la razón fundamental para modificar el método de elección fue que yo le ganaba a paliza. Me lo dijeron ellos a mí. Yo creo que eso está en la percepción de la mayoría de los PRMistas. De los PRMistas y del partido. Mi pregunta es esta, o sea, cuando uno entiende que Guido está en la preferencia de los miembros del PRM en una posición tan alta y se terminan conformando los órganos y uno no ve a Guido integrado ahí, ¿se podría decir que, como pasó con el partido anterior, con el PRD, se ha secuestrado el PRM? Sí, y además que se mire en el espejo de lo que pasó en el viejo partido. ¿Dónde terminó el zafacón de la historia? Porque los partidos políticos no son instrumentos personales. La época en que Bosch, Peña, Balaguer pautaban la vida de un partido, eso pasó. Los partidos son actores vivos que deben estar abiertos a todos los segmentos de la sociedad. Entonces, lo que se está discutiendo en la sociedad dominicana es el proceso de privatización de los partidos políticos, donde las nuevas generaciones heredaron pocas de las virtudes de los líderes históricos y muchos de sus defectos. O sea, ¿cómo tú le puedes decir a la sociedad que te vote en una elección nacional, pero tú no le permites a los miembros de tu partido participar? Eso es una locura. Y yo espero que entiendan ese error, porque eso es un disparate.
Guido, ¿y no hubo ningún acercamiento hacia ti con relación a quizá ofrecerte o algún tipo de función a lo interno? ¿O te la ofrecieron y tú la rechazaste? Soy un hombre coherente. Me lo Ya. ofrecieron múltiples veces. Ok. Y yo he dicho y repito que el que me da una nalgada no me pone mentor. Bueno, vamos a brindar con Café Santo Domingo, Guido. Si hubiese estado en el estudio, disfruta el sabor de este café que se cultiva desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central en estas 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo. Guido, con estas encuestas que se han estado presentando y esa valoración que le dan al presidente de la República y los mismos dirigentes aupando la figura, vemos que ya hay concentraciones, gente que llega con pancartas apoyando a que el presidente pues tenga una repostulación presidencial. Esto no es una señal de que realmente no hay nadie más, como decía el merenguito que ponían en otro partido, de que realmente hay que confirmarlo automáticamente. Hombre, son los típicos actos de chulería y lambonería con todos los presidentes de la República. En primer lugar, una encuesta de carácter rigurosa no se presta a eso. Son encuestas de promoción, de proyección, en la intención de crear una situación de hecho que justifica actitudes y comportamientos. Danilo Medina tenía más simpatía 2 años antes de entregar el gobierno que Luis Abinader. Y no puede salir a la calle en este país. Esos son actos de chulería de un sinnúmero de funcionarios que más quieren quedarse ellos en los puestos. Y en función de eso usan la sombrilla de las encuestas. Miren, que se suban en una guagua, en un carro público, que vaya a un colmado, un colmadón. ¿Por qué las principales firmas encuestadoras creíbles en este país tienen año y medio que no hacen encuestas? Que la hagan. Repito, esas son encuestas pagadas por el gobierno, que tiene una intención de promover. Esa dice que yo soy una de las figuras más populares de esa compañía, pero yo no me lo creo. O sea, yo lo que entiendo es que ahora lo que hay una intención de proyectar la idea que ellos tienen que debe ser la cosa, pero esa no es la realidad. Guido, con esta conclusión ya de los órganos ejecutivos del partido, prácticamente por designación, ¿no te preocupa la idea de que el actual presidente tenga un control avasallante sobre el partido y esto te afecte a ti en unas internas? Mira, Guzmán tenía el control del aparato y quería que Magluta fuera, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco tenía el control del aparato y quería que Peña fuera, ganó Jacobo. Fello tenía el control del aparato y el ayuntamiento y ganó Hipólito. Hipólito tenía el control del aparato y ganó Luis. Es la gente que va a votar. Pero serían unas primarias cerradas las de ustedes, ¿no? ¿O no cerradas con todos los miembros que están en el padrón. Ok. Que si fuésemos un partido auténticamente democrático, permitiéramos que todo el mundo participe. Esa es la verdad. Como el PLD. Correcto. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que Luis está jugando a creer de forma equivocada que con el control de los empleos públicos eso le garantiza éxito. Eso no es verdad. Un político auténtico no tiene problemas cuando va a la sociedad y le pregunta qué piensa de ellos. Pero no es perjudicial para un partido que gente ajena al partido decida cuál es el candidato ideal para la organización. No, hombre, al final de la jornada es la gente que vota en las elecciones. Tú no puedes tener una legitimidad partidaria que no se exprese en la sociedad. Eso es un disparate. El que es líder de verdad es líder adentro y afuera. Pero parece que al final todos tienen que aceptar la decisión. Si no, vimos el caso que ocurrió en el Senado, en la Cámara Alta, donde habían aspirantes dentro de la organización PRMista, senadores a la presidencia de la Cámara Alta, y sin embargo, ninguna decisión. Hay un criterio popicrático y selectivo de la democracia. El presidente de la República confunde las reglas del partido con las reglas de la actividad privada. Un político auténticamente democrático no puede jugar al control de las cosas. Tiene que permitir que la sociedad se exprese de manera democrática y plural. En el Senado pasó lo mismo.
Reacción, disgusto, inconformidad. Que eso se va a canalizar de alguna manera. O pregúntale a los senadores si están conformes. Pregúntale. Sí, pero, Pregúntale a los diputados de esa demarcación si están satisfechos con los métodos. Oye, pero tienen tira. miedo. Tienen miedo. O sea, aquello de que el Estado me aplaste, parece que tienen miedo porque más allá de la inconformidad que por lógica uno entiende que debe haber en ese bloque de senadores del PRM, nadie dice ni fu ni fa, Guido. Nadie se expresa. Bueno, lo que pasa es que el miedo nunca ha sido el mejor acompañante del éxito de un hombre público o de una mujer que hace vida pública. El que quiera seguir con miedo, allá es su problema. Bien. Guido, vamos nosotros a aprovechar la visión de Estado que tú tienes y el conocimiento amplio para referirnos a un tema que se ha vuelto candente en estos días, esta semana, por la visita del presidente de la frontera, una respuesta que se hizo patente en el día de ayer por parte de uno de los senadores de ahí, de las provincias de la línea fronteriza, de Dajabón, con relación al muro. ¿Cuál es tu posición? ¿Entiendes tú que la construcción del muro puede ayudar a controlar el tema de la migración haitiana? Mire, vamos de lo general a lo particular. El tema es definir una política fronteriza. Ese es el concepto. Que en la historia dominicana siempre los prejuicios han impedido el diseño de una política efectiva. Porque hay tantos puntos radicales a la hora de abordar el tema que pierde la sociedad en su conjunto porque un sector pretende imponerse frente al otro. ¿Tiene el Estado dominicano el derecho de definir su política fronteriza? Sí. El último que lo hizo fue Manuel Arturo Peña Valle. Y yo los refiero a ustedes que lean un texto que es una especie de discusión intelectual muy interesante entre Jan Price Mart y Manuel Arturo Peña Valle, que definen el tema fronterizo hace 60 años. Ahora, ¿qué ha pasado? Que históricamente los gobiernos han sido cómplices de ese flujo migratorio descontrolado en el país, que se adiciona el hecho de que los gobiernos, hablo en plural, establecen cuotas de asignación de ingreso formal como una modalidad de hacer millonario y rico a todos los cónsules que ponen en Puerto Príncipe y en otras demarcaciones. Ahora, ese flujo constante tiene una gran debilidad, y es que el tema del resquebrajamiento institucional en Haití produce ese flujo masivo y constante hacia República Dominicana. El gobierno dominicano tiene la obligación de definir una política efectiva. Y en ese sentido, ningún gobierno extranjero, ningún organismo internacional puede sorprenderse cuando el gobierno dominicano, cual que sea, quiere establecer los puntos de legalidad indispensables. En el caso específico, en la República Dominicana, nosotros hablamos de definir una política migratoria. El problema es que la presencia masiva haitiana asocia la idea de que una definición de política migratoria es con respecto a Haití. Es una política migratoria. Y yo creo que la mejor forma de argumentar respecto a ese tema, lo del muro es un esfuerzo, hay que aplaudirlo. Pero lo otro es convencer a la comunidad internacional del carácter insostenible para la finanza pública de lo que pasa con Haití. En los últimos 4 años, los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. En el 18, la relación de parturienta era 85% dominicana, 15% haitiana. Hoy es 65-35. Entonces, esos son los aspectos que hay que construir en el ambiente público para que la gente sepa que no solo es un tema de presencia de indocumentados, sino de incapacidad de nuestras finanzas de asumir el tema haitiano. El país ha sido muy solidario, muy consecuente. Yo quiero decirle que la intervención norteamericana, entre comillas, está casi concretizada. El Consejo de Seguridad, bueno, lo explico. El jefe de gobierno, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, el día 7 de octubre le mandó una carta a Gutiérrez, que es el secretario general de Naciones Unidas, hablando de que las bandas criminales habían tomado el control de Haití y por vía de consecuencia ellos preferían una intervención, ojo, no de Naciones Unidas, sino de países amigos que se pusieran bajo el control, la égida o la sombrilla de un gobierno, en este caso Estados Unidos,
en la intención de devolver el ritmo institucional a Haití. Eso es una intervención disfrazada donde ya el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos está apostado en Haití. Denle seguimiento a un subsecretario de Estado para Asuntos Norteamericanos que se llama Brian Nichols, que está en Haití hoy, sí, definiendo la ruta, porque la acción militar formal no puede desarrollarse sin que el Consejo de Seguridad del 21 decida al respecto. Pero en Haití hay, de hecho, un proceso de intervención. ¿Son necesarias las compras que ha hecho el gobierno en cuanto a armamento se refiere? Mira, yo creo que sí. Ojalá lo hagan con los niveles de transparencia que las circunstancias requieren. Pero, honestamente, nuestra frontera tiene que ser habituallada de la mejor manera posible para desarrollar un mayor control fronterizo. Léase, drones, equipos tecnológicos y cualquier tipo de inversión justa y razonable que no genere un nivel de rentabilidad indecente para las personas que siempre viven medrando en los negocios del país. Pero hay que hacer una inversión en la frontera. No solo desde el punto de vista estratégico, sino una inversión en el ámbito del desarrollo, porque el que va a la frontera por el lado de la línea o por el lado del sur, se da cuenta de los niveles de pobreza y de desigualdad que hay. Guido, nuestro país en los aerópagos internacionales, digamos que en los últimos años, llevó a cabo un discurso, presentó un discurso solicitando a la comunidad internacional una ayuda, una intervención a favor de Haití. Parece que se ha concretizado un tipo de ayuda, un tipo de intervención, pero la República Dominicana no se ve involucrada dentro de ese grupo de países que ha firmado desarrollar un corredor humanitario y una fuerza de pacificación. Al mismo tiempo, el gobierno ha dicho que tampoco va a admitir campos de refugiados de este lado. Hemos llevado el discurso, pero ¿no necesita el país presentar también algún tipo de propuesta de ayuda, ya que hemos sido en el mundo los voceros de la solicitud? Breve, déjame hacer una explicación. Aquí hay un altísimo porcentaje de gente que opina sobre Haití y no conoce culturalmente Haití. Y eso obstaculiza un entendimiento del fenómeno. Mira, el tema haitiano, en lo que respecta al flujo migratorio, impacta a la República Dominicana. Pero en el ámbito de la geopolítica, trasciende el territorio dominicano. Le explico. Miren, para que ustedes vean que en el país necesitamos un mayor entendimiento de ese fenómeno. En Haití, ¿quién está ahí? Brian Nichols. Brian Nichols ha sido embajador en Zimbabue recientemente, embajador en Perú, estuvo en Colombia, y es una persona que, como el diseño de política exterior norteamericana cambió respecto a la administración de Trump, la administración de Trump se concentró en deportación. Aquí la administración se ha concentrado en el tema de derechos humanos y en el tema de preservación medioambiental. ¿Cuál es el problema? Que aunque ustedes no lo quieran saber, la vocera de la Casa Blanca se llama Karine Jean-Pierre, es haitiana. ¿Ustedes lo sabían? Ese dato no había trascendido, ¿no? Es haitiana. Entonces, con un presidente que cuando fue vice de Barack Obama se le encargó a América Latina, y con las actuales autoridades que tienen una noción de derechos humanos respecto al tema haitiano, ellos van a abordar una solución, entre comillas, de una perspectiva muy propia de la realidad y de los valores de quienes gobiernan los Estados Unidos. O sea, no es una solución a la dominicana, que la solución dominicana se construye sobre la base de un control migratorio puro y simple. Es que el factor migratorio de haitianos fuera de la República Dominicana también toca a Estados Unidos. Eso es una realidad. Le doy como dato lo siguiente. Hasta julio, las fronteras norteamericanas habían registrado que 1,5 millones de indocumentados intentaban ingresar. 40% niños, niñas y madres solteras. El resto ha profundizado un incremento de presencia haitiana, que ha tenido conflictos ya en Chile, ya en México. Hay una famosa imagen del año pasado, en la frontera entre Texas y México, de unos sheriff con unos bastones golpeando a haitianos. Es decir,
ya no es un fenómeno puro y simple de República Dominicana. Es una realidad de geopolítica y yo creo que es pertinente que se utilice primero una intervención de países amigos, que va a ser organizada, observada por Estados Unidos, pero no es prudente en términos tácticos que en esa fuerza multinacional intervenga la República Dominicana. En Haití han existido 2 intervenciones con características traumáticas, y con eso quiero concluir el programa porque tengo un compromiso. La primera fue en 1915. En Haití hubo un presidente, Simboal Samán, que él mató 167 prisioneros políticos y se refugió en la legación de Francia. Y la gente reaccionó, fue y lo descuartizó en las calles. El presidente era Woodrow Wilson en Estados Unidos y ordenó una intervención que duró desde el 15 hasta el 34. Es la intervención más larga que se ha tenido en el Caribe. La de aquí fue del 16 al 24. Y después vino una intervención con la crisis de Jean-Bertrand Aristide, que intervino Naciones Unidas a través de los famosos cascos azules, y todo el mundo sabe las perturbaciones, porque fue una intervención que, aunque existía la observación militar norteamericana, fue de Naciones Unidas y existían gendarmería uruguaya, argentina, y hasta hay conflictos de derechos humanos y violaciones a niños y a niñas. Es decir, las experiencias en intervención, en el caso haitiano, no han resuelto el problema. Por eso, el gobierno dominicano debe tener una mayor tranquilidad observando el proceso, no interviniendo directamente, pero sí tomando el control de las fronteras, porque el tema haitiano no se resuelve de golpe y porrazo con una intervención de países de Naciones Unidas o de cualquier otro país amigo. Reitero, tienen que esperar la decisión oficial el 21 de este mes, aunque de hecho ya hay barcos apostados en las costas haitianas. Antes de que te vayas, Guido, ¿qué lectura tú le das? Recientemente dice el administrador de Punta Catalina que está trabajando, operando sin subsidio. Nombran como presidente del gabinete a la vicepresidente de la República. ¿Hay algún mensaje que tú puedas destacar en esto aquí? Mira, caramba, yo hago todo el esfuerzo por hacer una contribución con un gobierno que yo humildemente ayudé a ganar. Pero hay actuaciones del gobierno que me parecen más cerca de la irracionalidad que el sentido común. Yo conocí al padre de la vicepresidenta. Aquí en este país las relaciones primarias siempre pueden mucho. Y le tengo una deferencia y un afecto. Pero ella ha sido la coordinadora del caso del COVID, con la política de innovación, cuando la tragedia de Orlando, y ahora la ponen en el sector eléctrico. Como gestora, ella puede ser una persona eficiente, y lo ha demostrado, pero ella no conoce el tema eléctrico. De verdad. Entre sus virtudes no está el dominio del tema eléctrico, pero eso es el resultado de la concepción que tiene el presidente, de control absoluto de la situación. Y además, invítenme a otro programa en los próximos días, cuando yo regrese al país, para yo explicarle el conflicto invisible que hay sobre el tema eléctrico y cómo los grupos tradicionales se están disputando el control de ese proceso y las manos colindantes con el poder oficial que hay respecto de las barcazas que han establecido en Asua, en Los Negros, para que ustedes vean el cuidado que debe tener todo político de estar siempre al servicio del grupo corporativo. Eso no es bueno, pero en una próxima oportunidad vamos a hablar. ¿Te veremos recorriendo el país, Guido, en los próximos días? Siempre, siempre. Es que yo sé cómo huelen los compañeros. En una guagua, sé cómo huele la gente, en un motoconcho, en un carro público. Yo soy de abajo, ¿eh? Tú no eres de los popis, entonces. No, no. Yo soy el moreno y de Carmen Mazara. Muy bien. Pues gracias, Bueno, pues, gracias, Guido. ¿Algún mensaje final? Que tengan fe, que vamos a dar la batalla y la vamos a ganar. Que con la gracia de Dios lo vamos a lograr. Muy bien, pues gracias a Guido Gómez Mazara por darnos parte de su tiempo. Escucharon, tiene una agenda bastante apretada en el día de hoy, pero de toda manera agradecemos que nos haya concedido estos minutos para poder conversar con él de temas de interés, tanto para las filas PRMistas como
temas de interés nacional, como es el caso de Haití, que fue el último que abordamos. Así es. Junto Nosotros con lo del sector eléctrico, claro está. vamos a ir a una pausa y regresamos con el final, con el cierre de este Su Café de Diario 55. Bueno, Guido Gómez Mazara con estas declaraciones que han sido constantes, la búsqueda de la candidatura presidencial dentro de las filas del PRM, y hay que ver hasta tanto llegan las posibilidades, las intenciones primero de ser el presidente del partido, estas se vieron colapsadas debido a que el partido creó dentro de lo que establecen sus estatutos y los reglamentos hoy día, de usted tomar una decisión de cómo establecer y cómo realizar sus internas en las filas del partido. Hay una decisión del PLD con las consultas del próximo domingo que la van a hacer abierta para aquellos que no pertenezcan al partido oficial y que no estén inscritos en otros partidos. Que si están inscritos en el PLD y en otros sí pueden votar. Así es, uno no entiende cómo el cruce de esto se da en el sistema de la Junta Central Electoral. Se supone que si usted ya está inscrito en un partido, no debería admitir que usted se inscriba en otro, debería generarse un choque, pero parece que se puede al momento. Miren, Guido goza en este momento de la simpatía de los PRMistas, porque se percibe como una voz disidente dentro de todas esas voces que están alineadas con la estructura actual que no les ha beneficiado a la mayoría de los PRMistas, y cuando digo la mayoría me refiero a lo que le llaman las bases del partido. Están muy disgustadas porque no se les ha colocado puesto. Nosotros tenemos informaciones de que aquí en Santiago, para la dirigencia y los
los intermedios, los jefes o los que están al frente de esos comités y de esos grupos de base, pues se enviaron plazas de empleo para esa gente. Las hubo y se enviaron. Sin embargo, no recibieron esas plazas. Por lo que hay un disgusto por los PRMistas y Guido responde a esa gran masa que está disgustada con los que están muy arriba, sobre todo con el comité ejecutivo, con Paliza y la dirección ejecutiva del PRM. Entonces, está contando con el apoyo de ese grupo de disgustados. Ahora, tengamos claro, una cosa es que los PRMistas vean a Guido como la opción ideal para dirigir internamente, para la presidencia del partido internamente, y una cosa es distinta ver a Guido como el candidato presidencial, incluso por encima de Luis Abinader. Eso es mucho más difícil, eso es mucho más complejo. Yo creo que Guido pudiera tener futuro en las filas del PRM, pero tiene que esperar, tiene que tener paciencia y esperar a que Luis Abinader ya no pretenda seguir y que los candidatos que estén a su alrededor no cuenten con la simpatía que él tiene en las bases del partido en este momento. No, y enfrentar a esa estructura que ha conformado el presidente de la República dentro de su partido es bastante difícil. Y hay muchos miembros que hoy quizás estén empleados, pero no están conformes con lo que están percibiendo como salario. Hay muchos que tenían expectativa más allá de lo que están recibiendo hoy día, y eso quizás no estén conformes, estén buscando otras opciones dentro del mismo partido. Pero le va a ser bastante difícil, va a tener que luchar bastante a lo interno de este partido, que aunque dice él que la mayoría está fuera del tren gubernamental porque no hay cama para tanta gente, no hay dudas de que el gobierno y el presidente son los que emplean, son los que firman los cheques y son los que deciden dentro del partido y son los que deciden lo que se está haciendo en el país. Con relación al último tema al que se refería Guido, Fran le preguntaba sobre la designación de la vicepresidenta al frente del gabinete eléctrico. Guido se alinea en la posición de la otra voz disidente dentro del PRM. Guido, junto con Ramón Alburquerque, son las dos grandes voces, los dos grandes líderes nacionales que se atreven a presentar sus opiniones contrarias a lo que hace el gobierno o a lo que diga el presidente. Y yo entiendo que ahí hay un mérito también, ahí hay un mérito en atreverse, aunque eso les cueste estar alejados de las mieles del poder. Alburquerque ayer decía, la vicepresidenta no sabe de electricidad. Y la opinión que daba Guido hace un momentito ante la pregunta está directamente ubicada con esa misma posición. Dice, ella es muy buena gerente, pero no sabe de electricidad. Bueno, tenemos que decir que tampoco sabía de salud y la colocaron al frente del gabinete de salud, y en este momento estoy yendo en defensa de la vicepresidenta, a quien no tengo el gusto de tratar. Si hemos coincidido en lugares ha sido por asuntos académicos o porque me ha tocado conducir alguna ceremonia en la que ella ha estado, pero no tengo ningún tratamiento con ella. Pero ella tampoco sabía de salud. Y cuando la pandemia nos tenía a nosotros perdiendo todas las esperanzas, que parecía que el mundo se iba a acabar, la pusieron al frente de ese gabinete y gestionó las políticas, los procesos y procedimientos de rigor para que cada uno hiciera lo que tiene que hacer. Que podría ser esto un reconocimiento a la labor desempeñada al frente del Gabinete de Salud, porque los resultados están ahí, reconocimientos internacionales, reconocimiento no solamente por la Organización Mundial de la Salud,
también por organismos que rigen el turismo a nivel mundial, porque fuimos de los primeros que abrimos las puertas precisamente porque ya el COVID comenzaba a una tendencia de baja y los casos que ya se comenzaban a reportar eran muy ínfimos, a diferencia de otros países con mucho mayor capacidad económica que la República Dominicana. Es que un buen gerente, un buen presidente, un buen vicepresidente no tiene que saber de todo en lo absoluto, porque supongamos, el presidente de la República es también el presidente del gabinete de turismo, ¿verdad? Pero el presidente se pudiera poner al frente del gabinete eléctrico él mismo, como se puso al frente del gabinete de turismo, y que vamos a decir también eso. El gabinete no sabe de electricidad, el presidente no sabe de electricidad, el presidente no sabe de salud. Mire, ser un buen gerente no es saberlo todo, es saber hacer que los que tienen que desarrollar su trabajo lo hagan. Los que estaban al frente de ese gabinete, el caso de Macarrulla, ¿verdad? Que ella lo está sustituyendo, tampoco es que sea un técnico, un especialista en el área eléctrica. Lo que él critica es de que ella sea una representación de los grupos oligárquicos que controlan el país. Esa es básicamente la queja de Ramón Alburquerque. ¿A quién sustituye? Bueno, a un hombre que tuvo que renunciar de la posición que tenía, la más importante, la presidencia de la República, a esta que era la del sector eléctrico. Sí, pero que tampoco nos podemos colocar en una posición comunista, de que si tú eres de una clase social alta, entonces tú no tienes admisión en el Estado, en el ejercicio del Estado. Yo creo que independientemente de que usted sea un popis o que usted sea un guaguaguá, lo que se espera es un buen desempeño en las funciones en las que usted ha sido colocado en el Estado. Y la verdad es que Raquel ha mostrado capacidad gerencial para mover eso. Los que saben de electricidad no han dado con el gabinete, los expertos en el tema de energía no han dado con lo que necesita desarrollar el gabinete. El ministro de Energía y Minas, Celso Marrancini, y todo ese grupo que se supone que son los expertos y peritos en el tema de electricidad, lo que han hecho es un desastre con relación al tema de la electricidad. Entonces ella ha demostrado que sin ser una experta en ciertas áreas, tiene la capacidad de ser gerente, de hacer que todo el que está involucrado en el proceso haga su trabajo para obtener los resultados que la República Dominicana espera. Independientemente nos simpatice o no, es una mujer que transmite mucha paz, mucha tranquilidad, sociabilidad, que es lo más importante que se necesita en estos ambientes donde hay tantos intereses de por medio. Y hasta ahora, pues, ella ha sido muy eficiente en el desempeño de las funciones en las cuales ha sido colocada. Me parece que ha sido un poquito desconsiderado quererla descalificar sin permitirle hacer en el gabinete eléctrico lo que ya ha hecho bien en otros gabinetes como el de salud y como el de innovación en el que se les ha colocado. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Mañana, recuerdes, viernes, tenemos programa especial a profundidad. Leoncio Peralta, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancourt y un servidor. Estaremos desde las 7. Después de la misa estaremos compartiendo con ustedes. Recuerden que pueden participar a través del WhatsApp y la línea telefónica que tenemos instalada en estudio. Gracias por la sintonía. Mañana nos juntamos una vez más. Feliz resto del día.